Bienvenidos un nuevo día al canal. Hoy es martes de maternidad y continuamos con la historia de Luca, mi primer hijo. Hoy toca la estancia en el hospital. Os voy a reconocer que grabar esta serie de vídeos pensé que me iba a ser más fácil porque obviamente sigue doliendo, pero ya lo tengo un poquito más cicatrizado, pero para nada, ¿vale? Está siendo un poquito complicado, por eso me tomé ahí una semanita de por medio de descanso, pero vuelvo con fuerza porque de verdad quiero visibilizar la muerte perinatal, neonatal, infantil, porque nos creemos que esto no pasa, que esto no nos va a pasar a nosotros, ni a nadie cercano, que esto les pasa a otros. Y tristemente no es así. Es más, todavía, a día de hoy, me atormenta un comentario que les hice a unos papás estando en neonatos, que ingenua de mí, su niño se puso malito y yo le dije, no hombre, que seguro que no es para tanto, que aquí no se va a quedar ninguno, todos nos los vamos a llevar. Y tristemente no fue así, ni para ellos ni para nosotros. Pero bueno, aquí vamos con mi historia. Esto es una historia particular que no tiene por qué pasar. Yo os cuento mis vivencias y intento que entendáis un poquito más lo que es vivir dentro de las puertas de una UCI. Los primeros días, como nos quedamos en el vídeo anterior, si no lo habéis visto os dejo por aquí una tarjetita si queréis para que vayáis a echarle un vistazo, que es el vídeo de mi parto. Nos quedamos en la primera operación de mi niño. Y en esa primera operación lo que se hizo fue insertarle un silo, que me imagino que no sabréis lo que es porque yo tampoco lo sabía. Un silo es básicamente una bolsa de plástico con un aro de metal abajo en el que se introducen las asas para después ir apretando con un método que ellos tienen, obviamente, para ir abriendo la cavidad y que vayan entrando las asas. En esa primera operación a mi hijo consiguen introducirle los dos órganos que tenía fuera, aparte de las asas no pudieron. Y os cuento un poquito de mí. Yo después de la cesárea, al haber retenido tanto líquido, como ya sabéis, 20 kilos más o menos, tenía que ponerme unas medias de compresión para las que necesitaba dos personas que me ayudaran para meterme en ellas. Y además, mientras yo estaba en neonatos, tenía que estar todo el rato con las piernas en alto, bueno, un espectáculo, porque a todo eso se le suma que empezábamos la lactancia materna. Y como os conté también en el vídeo de la bolsa del hospital, en el hospital te enseñan absolutamente todo lo que tienes que saber más o menos de lactancia materna, sobre todo cuando pasas tiempo allí. El primer día empiezas con una estimulación manual, con una jeringuilla, y en el segundo día me dio la subida de la leche, que normalmente con la cesárea tarda un poquito más. A mí el segundo día ya tenía la subida. Y empezamos con las extracciones. Yo no me quedaba en la habitación para hacerlas, sino que como en la planta de neonatos había extractores, me bajaba directamente allí. Os voy a enseñar una foto de unos días más adelante, que ya estaba dada de alta y yo seguía ahí con mis estimulaciones. Yo iba haciendo un banco para el hospital. En el hospital cada niño tiene una neverita para guardar la leche de su mamá e írsela dando. Y yo ese banco lo llené obviamente al nada y menos, no porque saliera mucho, sino porque lo vas guardando de poquito a poquito. Entonces de ahí empecé a llevármelo a casa de mi madre, que tenía una nevera de 2 puertas, a casa de mi abuela, bueno, llené todas las neveras de la familia. El primer susto, el primero de muchos, llegó la primera noche. El día lo pasamos bastante tranquilos, la verdad. A ver, el niño estaba bastante sedado porque había sido la operación, acababa de nacer, entonces le mantenían sedado, pero desde el minuto 1 se le hizo un control de orina, tenía un catéter puesto para controlar la orina que salía. Y en ese control de orina se dieron cuenta de que estaba apretando bastante la vejiga y no estaba expulsando nada de orina. Entonces yo esa noche, la primera noche de hospital, como la noche anterior que yo me había quedado ingresada, se había quedado el que entonces era mi novio conmigo, pues esa noche decidió quedarse mi madre, ¿vale? Nosotras nos fuimos a la habitación a eso de las 12:30 de la noche más o menos. Pues a la 1 de la mañana entró una enfermera, abrió la puerta y dijo, te llaman de neonatos. Mirad, o sea, no os hacéis una idea el salto que pegamos mi madre y yo corriendo por el pasillo. Bueno, y era para comunicarnos que iban a volver a intervenir para quitar presión para que el niño pudiera hacer pis, por lo cual le iban a sacar la vejiga para afuera.
La operación la verdad que fue bastante corta porque no era algo complicado, era solo volver un poquito atrás de lo que habían hecho por la mañana, entonces no duró más de una horita y poco, una cosa así. Mientras a mi novio ni siquiera le dio tiempo de llegar, le dije, no, espérate en casa, si total, tampoco nos han dicho que sea una cosa grave y tal, y eso, lo que os digo, una horita y poco duró. La primera semana he de decir que fue bastante fácil dentro de lo que se vive allí, que es un ambiente de tristeza, preocupación, no sé, es algo que incluso puedes oler cuando entras por esos pasillos. Pues la verdad que fue bastante fácil porque a los 2 días de las operaciones le desintubaron, mi niño estaba despierto, con muchísima medicación, por supuesto, porque debía tener mucho dolor, pero bueno, estaba despierto y podíamos estar con él, interactuar, no podíamos cogerlo, pero bueno, estábamos más o menos bien. Además, en el proceso de ir introduciendo intestino, que como os digo es una técnica que ellos utilizan que no sé cómo explicarlo, pero los intestinos están metidos en una bolsa de plástico y se va apretando hacia abajo para que vayan entrando y vaya haciendo hueco en el abdomen. Suena fuerte, se ve más fuerte aún, pero iba bastante rápido, aunque a nosotros nos parecía que no avanzaba nada. Nos decían que avanzaban como 1 centímetro diario, que estaba muy bien, a nosotros nos parecía lento, pero bueno, íbamos sobre seguro. A la semana siguiente, o sea, la segunda semana de vida de Luca, vamos a la tercera operación, o segunda, según se mire, si no cuentas la del susto de por la noche, que era una operación programada para introducir más asas y avanzar un poquito en el proceso. ¿Qué recuerdo de esa operación? Pues que vimos cómo le preparaban abajo en neonatos y se lo llevaban a quirófanos de la primera planta. Entonces es bastante impresionante ver cómo se lo llevan con su incubadora, con todos sus aparatos y que tú como mucho llegas a la puerta de los ascensores. Nos tuvimos que quedar en su sitio de neonatos esperando lo que duró la operación, que si no recuerdo mal fueron cerca de 6 horas. Después de esa primera operación, bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? El reposo, el que se estabilice, el poder desintubar, pero todos, incluidos médicos, enfermeros, estábamos todos súper contentos porque iba todo más o menos según lo establecido, no tan rápido como quisieras, pero sobre seguro. Incluso hizo su primera caca, que parece un poquito asqueroso, ¿vale? Pero era muy importante porque eso significaba que no había partes de intestino muerto y que estaba funcionando su sistema digestivo, por lo cual era un súper notición. Además, Luca tenía una sonda gástrica introducida por la boca hasta su estómago para igualmente extraer pues toda la porquería, la bilis y demás que él no podía digerir, y parecía que cada vez salía menos, lo cual también era buena noticia porque puede ser que lo fuera a expulsar por las heces. La tercera y cuarta operación se sitúan más o menos en la tercera semanita de vida de Luca y fueron por sustos. No fueron sustos serios, graves, pero sí un poquito impresionantes, sobre todo en la cuarta porque fui yo la que me di cuenta. Y lo que pasaba es que el aro que él tenía cosido a su abdomen se le saltaban los puntos. Entonces, ¿qué pasaba? Que se veía como las asas se salían por esos agujeros. Y en la cuarta, cuando fuimos a la cuarta operación, fui yo la que me di cuenta, que vi que la gasa tenía sangre, lo levanté y lo vi. No pasa nada, o sea, no era nada malo, pero impresionaba, o sea que me llevé un buen disgusto, además tener que comunicar sabiendo ya que había que llevárselo otra vez al quirófano. No eran operaciones muy serias porque únicamente había que quitarle el silo que tenía y volver a ponerle otro, incluso depende de cómo ellos lo vieran, podían seguir introduciendo más o abriendo más cavidad. Lo que pasa que claro, cada vez que entraba al quirófano es peligroso porque hay que anestesiarle entero, por lo cual todas las operaciones entrañan peligro. Mi niño desde que nació no pudo comer nada, se alimentaba de alimentación parenteral, ¿vale? Pero en esas semanas, como llevó tan buen progreso, además ya hacía cacas y además dimos con nuestro ángel de la guarda, mis pies y mis manos allí dentro, que se lo debo, todo el bienestar de mi hijo se lo debo a ella, y es Elena, su enfermera, que por supuesto sigue formando parte de mi vida y es una persona muy especial. Ella empezó a darle, cuando lloraba y no se le podía consolar porque no le podíamos coger en brazos, empezó a darle glucosa, agüita con azúcar,
y le gustaba muchísimo, se relamía o se lo ponía en el chupete. Y también empezamos a introducir un poquito de mi leche. A ver, un poquito, o sea, nada, a lo mejor 1 milímetro en jeringuilla de mi leche, pero no os podéis llegar a imaginar lo que eso significa para una mamá que lo está dando todo con la lactancia, que sabe que cuando su hijo necesite comer, va a necesitar su leche porque es el mejor alimento y lo mejor que le puedes ofrecer. Yo me lo estaba currando de día y de noche, cada 3 horas no me saltaba una toma. Entonces el momento que se le pudo dar 1 mililitro de leche, ¡qué felicidad! Como ya os vengo diciendo durante el vídeo, no le podíamos coger en brazos porque, bueno, era peligroso moverle, no era fácil, era lo más duro del mundo. Pero bueno, él descansaba todo el rato sobre un colchón de gel blandito y además les cambiaban las sábanas casi a diario y además súper bonitas, les ponían de corazones, de las sirenitas y de dibujitos muy bonitas. Nosotros le llevábamos un móvil que se lo colgamos de la lámpara de calor que tenía justo encima para que estuviera entretenido y no sabéis con 1 mes o incluso menos de 1 mes el caso que le hacía ya. También es verdad que él solo podía estar acostado boca arriba y parecía que le daba la vida ver cómo giraba el móvil. Empecé a irme temprano porque ya podía colaborar en su aseo. Entonces sobre las 9:30, 10 de la mañana empezaban los aseos de los bebés y fue la primera vez que yo le pude alzar, que no coger, alzar. Tengo una foto, os la voy a enseñar. Y yo ahí estaba todos los días puntual para yo poder ayudar a limpiar a mi niño. He de añadir que nosotros todavía no nos quedábamos a dormir, no porque no era imprescindible ni necesario. Mi niño, como hablamos una vez con el jefe de médicos de neonatos, si no fuera porque tiene la malformación que se le ve, tú no dices que es un niño enfermo porque no tenía ningún problema cardíaco, ni respiratorio, ni pulmonar. O sea, era un niño muy estable dentro de que tenía que pasar por varias operaciones, por lo cual no éramos necesarios por la noche y he de decir que estaban en las mejores manos. O sea, para mí las enfermeras son ángeles. Y aquí ya vamos avanzando un poquito en la historia y esto se va poniendo un poquito más serio. Llegamos al día 39, tenemos la 5ª operación. Es una operación que habíamos programado, habíamos hablado con tiempo y es una de las operaciones más importantes. ¿Por qué? Porque se le iba a cerrar su pared abdominal, no con su propia piel porque no tenía suficiente, sino con una malla artificial que su propio cuerpo iba a reabsorber. Durante esa operación ya esperamos en la puerta de quirófano, no podíamos quedarnos de los nervios que teníamos, el miedo tan enorme que se pasa, éramos incapaces de esperar abajo sentados en su sitio de neonatos, así es que bueno, estábamos de la cafetería arriba, de la puerta del quirófano nos salíamos afuera y así porque igualmente la operación duró 5 o 6 horitas tranquilamente. Y no tardamos mucho en darnos cuenta de que esta operación no había salido igual de bien que las demás. ¿Por qué? Porque a él a los 2 días de operarle, normalmente siempre le desintubaban y con unas gafitas de baja frecuencia le era más que suficiente, él respiraba bien y todo bien. Pero esta vez no. Tenía bastante mala oxigenación, rondaba los 90 más o menos, 88, 90, que es bastante malita oxigenación. Y además en los análisis no paraba de salir el parámetro de infección-inflamación alterado, bastante alterado. La verdad es que nadie sabía muy bien qué pasaba y si tenían alguna idea nosotros no nos lo decían, nos decían que estaban viendo pero que no sabían. Llegaron a intentar desintubar y ponerle una CPAP, que es una máscara de oxigenación de alta frecuencia, pero hubo que volver atrás esa misma noche porque el niño no respondía bien. Después de 40 días, 41 días, fue la primera vez que me permití llorar. Llorar de puro miedo, puro cansancio, no sé, llorar. Se me fueron 2, 3 horas llorando al lado de la incubadora de mi niño, sin hablar, solo lloraba. Y una de las enfermeras, amor puro, me dijo que llamara a mis padres. Que llamara a mis padres porque mi pareja y yo más o menos estábamos en la misma situación, estábamos pasando mucho miedo, estábamos hablando que a lo mejor eran ya
la 1 a las 2 de la mañana y no era capaz de parar de llorar ni de moverme de al lado de la incubadora. Entonces mis padres vinieron a intentar consolarnos, básicamente. Al día siguiente, en el día 42, fue la primera vez que pude cogerle. No sé cómo explicarlo. Y todavía estaba intubado, incluso intubado, gracias a la enfermera de esa noche anterior. Fue a hablar con la doctora y dijo, yo creo que estos papás deberían de coger al niño. Y así fue. Yo fui la primera que le cogí, no fue mucho rato porque como os digo estaba intubado, no estaba estable, pero me dio la vida, o sea, la vida. En el día 44 le cogió su padre por primera vez. He de decir que durante ese día y medio más o menos no había habido sobresaltos gordos, o sea, seguía igual, oxigenando regular pero sin sustos, pero estando en brazos de su padre. Hizo 2 bajadas gordísimas de oxigenación, se lo tuvieron que quitar corriendo de los brazos y empezar a reanimarle. Cuando después de ese momento horroroso, o sea, que no sabes qué hacer, ni dónde meterte, ni dónde ponerte, ni cómo ayudar, no puedes hacer nada más que esperar, nos sentamos a hablar con su doctora, con la doctora Raquel, y nos dice que efectivamente hay un problema muy serio en el pulmón izquierdo. Se le ve que está lleno de moco, como si hubiera señales de una neumonía muy preocupante y el pulmón ha colapsado. A ver, nadie te dice de dónde ha podido venir ese virus o esa bacteria que le ha provocado esa neumonía. Si bien es verdad que mi hijo tenía muchas vías, incluso muchas vías centrales, por las que puede coger una infección perfectamente, pero es que mi hijo no le había pasado nada hasta el quirófano, hasta la última operación. Por lo cual, por lo que yo hablé con algunas personas, yo creo que la infección la cogió en el quirófano. Ese día fue un día de locos, un día de pánico. El niño se tiró todo el día con una muy mala oxigenación. Todos los médicos estaban alrededor de él intentando saber qué hacer. Llamamos a la familia, empezó a venir toda la familia, se estaba poniendo todo bastante complicado. Aparte del respirador que él ya tenía, traen otro respirador de alta frecuencia, pero no era uno que yo había visto salvar a otro niño en otra ocasión, que le llamaban la lavadora, que era una máquina que hacía mucho ruido y es otro respirador de alta frecuencia, y vi en una ocasión salvar a un niño en 2 días con esa máquina. Pregunté por qué no se la ponían a él y me dijeron los médicos que por la condición de Luca, de tener tanta presión de los órganos dentro de su cuerpo, no sería viable. Y a última hora de ese día, las 7, las 8 de la tarde, vinieron unos cirujanos a hablar con nosotros, que no habíamos visto nunca, a decirnos que venían a plantearnos la última solución posible, y era conectarle a ECMO. La ECMO es una respiración extracorpórea, por así decirlo, que hace la función de los pulmones y el corazón, mientras el pulmón, que en este caso es lo que tenía mal Luca, se ponía bueno, se recuperaba y así no forzábamos. A pesar de que tenía que volver a entrar al quirófano por 6ª vez, no nos lo pensamos. Además nos dijeron, es lo último que podemos hacer, hay que intentarlo. Está claro que había que intentarlo. Se lo hicieron esa misma noche y de ahí se lo llevaron a la primera planta. Ya no iba a estar más en neonatos, ahora le iban a tratar en la UCI infantil de la primera planta. Esa noche no nos dejaron entrar, comprendo que tenían pues que estabilizarle, colocarle en su sitio y demás. Lo que pasa que es un ambiente diferente al de neonatos, los padres pasan a un segundo plano, bajo mi experiencia, ya se centran solo en el niño y tú allí no puedes hacer apenas nada. Tampoco salían a darnos muchas explicaciones de lo que estaba pasando, es más, pedimos una pizza, nos trajeron una pizza a la puerta del hospital y nos la comimos en la primera planta, en la sala de espera, esperando a ver qué pasaba, a ver si alguien nos decía algo. Quizás eran las 2, las 3 de la mañana, y salieron a decirnos que esa noche ya no íbamos a poder entrar, que nos fuéramos y volviéramos al día siguiente. Al día siguiente, obviamente, estamos allí súper temprano y allí teníamos que estar con bata verde y con gorro y con calzas por el riesgo de infección. Y como os decía, es un ambiente totalmente diferente. A los padres apenas se les tiene en cuenta, ya están muy centrados en el niño. Tampoco me parecía mal, era una situación tan grave que
a mí como si no me querían ni mirar. Lo que pasa que sí que es verdad que abajo ya conocíamos las máquinas, conocíamos qué pasaba con cada pitido, si se le acababa algo, que, ¿sabes? Más o menos. Y aquí las máquinas eran nuevas, había muchos más parámetros, no conocíamos bien, entonces estábamos bastante perdidos. Lo único que sí que yo supe, o sea, y lo vi, lo estuve viendo durante todo el día y no me lo dijeron hasta ya por la tarde, que ya dije, vamos a ver, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está la tensión así? Y es que tuvo la tensión alta durante todo el día. No sabemos por qué, ni ellos sabían por qué, pero estuvo todo el día con la tensión muy alta. Durante el día 46 yo me pasé todo el día de la mano de mi hijo, hablándole de lo que era nuestra vida fuera, de toda la gente que le estaba esperando, de todas las cosas que ya teníamos compradas para él. Él estaba súper sedado, tenía mucha medicación, entre ellas fentanilo, midazolam, bueno, muchísima medicación, y estaba completamente sedado, él no se enteraba de nada. Pero yo tengo el recuerdo de su mano, que creí que cuando naciera mi hijo pequeño se me iba a olvidar o me iba a creer que era la misma mano, y yo supe diferenciar perfectamente cuando le cogí la mano a Nathan que no era la mano de Luca. Creo que es el recuerdo más fuerte que tengo de los últimos días. Nos dan otra mala noticia más, porque como veis estos últimos días venían solas y venían todo el rato, y es que por las señales de la tensión alta que había tenido era porque la mitad izquierda de su corazón no estaba bombeando al ritmo que tenía que bombear, o sea, estaba fallando. Bueno, esto ya se estaba poniendo cada vez peor. Mis padres habían ido a recoger a mis abuelos a Valencia, se volvieron corriendo hacia atrás. Se estaba poniendo todo muy feo. Esa noche, como yo ya estaba viendo llegar el final, y lo estaba viendo muy claro, porque además me acuerdo de que cuando llegó la familia, como que no eran tan conscientes como nosotros de lo que estaba pasando y nos decían pues lo típico, no te preocupes, que no, que se va a salvar, que no te pongas así. Me acuerdo que en un arranque de ira, de furia y de tristeza les dije, mi hijo se está muriendo y no os estáis dando cuenta. Entonces, bueno, como quería pasar el máximo tiempo posible con él, decidí quedarme a dormir. Y durante toda esa noche, que apenas pegué ojo, o sea, cabezas, me dieron una sábana y tenía el sofá que tienen todos los padres, y como no me dejaban acercarme a él porque se tiraron toda la noche rodeándole, yo sabía que algo estaba pasando, les escuchaba hablar, escuchaba a los médicos hablar con los cirujanos por teléfono para que recolocaran la cabeza, le movieran, sabía que algo pasaba y estaba relacionado con la máquina de ECMO, pero no llegaron a decirme el qué. A las 7 de la mañana, el que era mi novio, que hoy es mi marido, estaba ya allí. Entonces yo me bajé para tomar café con él, y cuando volvimos, que a lo mejor habían pasado, no sé, media hora, no nos dejaron entrar. Ya no nos dejaron entrar y resulta que habían llegado los cirujanos y le estaban recolocando las cánulas porque efectivamente la máquina de ECMO no había estado dando flujo en toda la noche. También, y no quiero ser deshonesta, nosotros contábamos con que esa posibilidad pudiera pasar, no tan bruto. Lo que pasa que sí que es verdad que la máquina está diseñada para niños que pesen más de 2 kilos, ¿vale? Y mi hijo sí que es verdad que pesaba alrededor de los 2,600, pero gran parte de ese peso era de lo inflamado que estaba por la medicación que tomaba, pero tenía un tamaño de un niño de 2 kilos. Entonces sí que es verdad que nos dijeron que podía caber la posibilidad de que la máquina no funcionara del todo bien, pero que no diera flujo no lo contemplábamos. Bueno, entramos a verle rápido y de repente vemos que le están preparando, y es que se lo llevaban a hacer un escáner. Era el primero que le hacían, nunca habían podido hacerle otro por su bajo peso, y se lo llevaban corriendo a hacer un escáner por si la falta de flujo había traído algún problema. Y a la 1 del mediodía más o menos nos dan la peor noticia posible, y era que le había dado un infarto cerebral. Todo el hemisferio izquierdo de su cabeza estaba completamente parado, no tenía nada de riego, además en imagen se veía completamente negro, toda la parte izquierda, lo que conllevaba que no tenía ninguna esperanza de vida. Nos dieron tiempo para
hacernos a la idea, no sé muy bien para qué, y como a primera hora de la tarde nos llamaron al despacho para explicarnos bien cuál era la situación. En ningún momento nos llegaron a confirmar que el infarto cerebral se produjese por la falta de flujo, que es una cosa obvia, que no hay mucho que pensar, pero al haber problema pulmonar y problemas de corazón, pues ellos lo achacaron a que, bueno, pues era un problema más que había surgido, lo que pasa que este no era compatible con la vida. ¿Y ahora qué? Y ahora venía a tomar la decisión que ningún padre debería tomar nunca en la vida. La que cambia la vida de los padres, la vida de toda la familia, la peor decisión del mundo, y es que teníamos que desconectarle. Uf. Venga, que voy a terminar bien, bueno, decidimos, obviamente, había que desconectarle, mi hijo no iba a poder vivir, pero queríamos que le diera tiempo a todo el mundo a despedirse de él, y mis suegros y mis cuñados estaban volviendo de Cádiz. Entonces les preguntamos que cuánto tiempo teníamos y nos dijeron que lo que quisiéramos, que el niño iba a estar con vida mientras estuviera conectado, que no corría prisa. A partir de las 5 de la tarde empezó a llegar toda la familia, amigos incluidos, tíos, primos, bueno, no faltó nadie. Todo el mundo pudo entrar a despedirse de él de dos en dos y pudieron por fin darle un beso, que hasta ese momento no habían podido ni siquiera darle un beso por el peligro de que pudieran pegarle algo o que alguna infección pudiera rondar. Cuando salió el último familiar, decidimos que aquello tenía que terminar. Nos dieron la opción de si nos queríamos quedar con él y cogerle mientras pasaba todo eso. Lo que pasa que nos dijeron que no nos lo recomendaban en ese preciso momento, o sea, en su caso, porque los cirujanos tenían que desconectarle las cánulas, entonces no era tan fácil. Y tampoco creo yo que hubiera sido algo que me hubiera reconfortado más. Así es que decidimos esperar fuera, con las puertas abiertas, y a las 7 de la tarde estábamos fuera y escuchamos los pitidos. Escuchamos cómo desconectaban las cánulas, escuchamos cómo apagaban las máquinas y escuchamos el pitido final. ¿Y qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Tuvimos que esperar como 10 minutos más para poder entrar a despedirnos de él, y yo solo quería cogerle en brazos. Solo le había cogido una vez en brazos y solo quería cogerle en brazos. Estuvimos con él cerca de 1 hora, despidiéndonos, diciéndole cuánto le queríamos, dándole las gracias por habernos hecho padres, y que no se nos quedara nada pendiente que decirle. Hablamos con su doctora y decidimos, nos lo pidieron y nosotros aceptamos, porque ya que no iba a poder donar ningún órgano, nos pidieron por favor si podíamos hacerle autopsia para que su caso ayudara a otros niños. Y sin dudarlo dijimos que sí. Y bueno, hasta ahí nuestra estancia en un hospital infantil, en una UCI neonatal. Quiero agradecer, y no quiero terminar el vídeo sin agradecer a todo el personal médico, o sea, a todo, que no me falte nadie, no les voy a nombrar para no olvidarme de nadie. A ti sí, Elena, porque te adoro. Creo que todo el mundo hizo lo que pudo, que se podía haber hecho mejor, decisiones antes, no lo sé, esto ya me lo he planteado muchas veces y no lo sé, pero quiero agradecer todo lo que se hizo por nosotros, por mi hijo y por mi familia. Y nada, que esto sirva para dar visibilidad a las enfermedades infantiles, a la muerte infantil, neonatal, perinatal, que pasa, que hay que acompañar a la familia, que se necesita más ayuda psicológica para estas familias, y también para los profesionales que tienen que tratar con ellas. Qué rabia que me estoy quedando sin batería, pero quiero acabar este vídeo del tirón para que se viva como yo lo estoy viviendo. Y nada, solo me queda deciros que si os ha gustado, si creéis que puede ayudar, que esto debería de llegar a más gente para poder poner mi granito de arena, que le deis un like, un super like, por favor. Y que si no os queréis perder ningún vídeo más, os suscribáis, le deis a la campanita, que estáis tardando, no sé a qué estáis esperando.
y muchísimas gracias por acompañarme en todo este proceso.